Vamos a ver. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la NET de la tecnología. Hoy con un tema, bueno, que ya hemos abordado, pero que es necesario profundizar en él, y es un análisis a través de la normativa que tenemos al alcance de los que somos colaboradores y otros radioaficionados que conocen el mundo de las emergencias, de la mano de Eco Alfa 4 Charlie Charlie Whisky o 28 Tango 419 desde Madrid, España. Y bueno, quizá es necesario analizar un poco qué nos ha tocado, digamos, como normativa, y qué es lo que regula la participación, ¿no?, de los voluntarios de REMER. Muy buenas tardes y bienvenido, Francisco, una vez más. Hasta Buenas tardes, José. Y buenas tardes a todos los compañeros y a todas las personas que nos están viendo en este canal. Quizá es importante hablar de la Orden 1149 de 2018, que nos atañe prácticamente en lo que es la gestión y la operativa de la REMER. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre todo de esa norma? ¿En qué nos afecta? ¿Qué adolece? ¿Qué defectos adolece? ¿Qué sería recomendable? Quizá que hubiéramos concurrido nosotros como participantes, ¿no? Sí. A ser escuchados, ¿no? Al menos, aunque no formamos parte del organigrama de la administración, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esta es una de las cuestiones del tema que estamos tratando, como tratamos en la última vez, de una forma más general y quizá puntualicemos un poco más. La normativa que tiene la Red Nacional de Radio de Emergencia, como todos sabéis, se actualizó en el año 2018 con la publicación de esta orden ministerial. El problema de esta orden ministerial es que nació muy coja, ¿eh? Era necesaria, pero no es suficiente. Quiere decirse con esto que tenemos ahora mismo como normas que nos afectan, pues varios tipos de normas. Unas que vienen del año 1986 en forma de instrucciones de desarrollo de la resolución de la Dirección General de Protección Civil, que de forma ya definitiva regula en el año 86, pues regula el funcionamiento de aquella época red de emergencia, red radio de emergencia, hoy Red Nacional de Radio de Emergencia. Entonces, ¿qué hay que decir de esta orden ministerial? Porque tiene muchísimos fallos, no está bien confeccionada y por eso nos está dando muchos problemas, entre otras cosas porque hay quien las interpreta a su manera. Hoy diremos quién tiene que interpretar la orden ministerial, porque si se leyesen las cosas, los responsables de tener que aplicarlas convenientemente verían que solo hay una autoridad que permite hacer una interpretación de esta orden ministerial. Y esto lo dice la propia orden ministerial en la disposición adicional primera, en la que nos dice que es la Secretaría del Ministerio del Interior y por delegación de esta el Director General de Protección Civil. Cualquier otra autoridad o persona que pretenda hacer una interpretación de la propia orden ministerial lo haría contraviniendo la propia orden. Es decir, no están autorizados para hacer ninguna interpretación. El procedimiento es solicitar, si tienen dudas o quieren aplicar un criterio sobre esta orden ministerial al funcionamiento de la red de emergencia, de la Red Nacional de Radio de Emergencia, de la REMER, pues lo tienen que solicitar al Director General de Protección Civil y que él les dé una interpretación oficial. No se pueden andar haciendo interpretaciones de las normas, ni la pueden hacer los coordinadores provinciales, ni la pueden hacer los jefes de unidad, ni tampoco lo pueden hacer los delegados y subdelegados del gobierno, porque está reservada por la propia orden ministerial en este caso, que sería lo lógico por delegación, al Director General de Protección Civil.
Bien, hay una pregunta, no sé si me la has hecho ahora, creo que sí, Sí, sobre quién gestionaba la red, ¿no? Me preguntaste. sí. Realmente, ¿quién debe o quién gestiona o quién debe gestionarla? Porque esa es Sí, la bueno, pregunta son dos cosas importante. distintas. ¿Quién debe gestionar la red? Y luego vamos a ver quién la gestiona de verdad. Es muy sencillo. La red la tiene que gestionar el coordinador provincial en cada provincia. Fíjate que la propia normativa no está diciendo que la red la gestione el coordinador nacional. No, la red tiene que gestionarse provincialmente y además dice claramente quién tiene que ser. Si nos vamos a las instrucciones de desarrollo del año 1986, en el capítulo primero, que es de organización, el punto número 2, que es el de ámbito provincial, lo voy a leer para que de memoria no se me olvide nada. Dice lo siguiente. La red radio de emergencia queda estructurada en cada provincia bajo la dependencia del jefe provincial de los servicios de protección civil. Luego hablaremos de esta figura histórica de la siguiente forma. El coordinador provincial de la red tendrá las siguientes misiones. Primera, la organización y gestión de la red. Y luego nombra algunas misiones más, pero vamos a centrarnos en esto que dice aquí. La organización y gestión de la red. Es decir, quien organiza la red en la provincia y quien la gestiona tiene que ser el coordinador provincial. Y nadie puede suplantar esto porque está exigido por ley. Es decir, esta norma está en vigor. No ha sido derogada por la orden ministerial y, por lo tanto, esto va a misa. Es decir, en este momento, ¿se está cumpliendo esto? Yo creo que no, que se está gestionando quizá por unas escalas, unas atribuciones que a lo mejor no son del todo. Yo creo que lo que pasa aquí es que hay una información errónea, que están mal informados de las normas que nos afectan muchas unidades de protección civil. Y por otro lado, hay muchos coordinadores provinciales que no saben cuáles son sus obligaciones, o al menos no las conocen, porque si no están gestionando la red ellos mismos es que no saben cuáles son sus obligaciones. Es decir, un coordinador que no gestiona la red en su provincia no está cumpliendo con lo que está establecido en las instrucciones de desarrollo del año 86. Y si alguien se lo está usurpando, lo está haciendo también fuera del marco legal. Es decir, no se pueden hacer gestores de la red nacional de radio de emergencia en cada provincia los jefes de unidad, por poner el ejemplo de lo que está pasando ahora, que es que de facto es lo que está pasando. La gestión se la han atribuido al jefe de unidad, pero yo creo que por mal informados, porque a lo mejor nadie les ha hablado de esto. Sí, es que tenemos un desencuentro un poco entre la ley, la norma anterior del 86 y la orden del 2018, la 1149, que quizá no se atribuyó lo que debería de ser una disposición derogatoria implícita, que esto ha generado y genera estas distorsiones, ¿no? Estas confusiones y estas atribuciones a veces interesadas también, ¿eh? Bueno, yo no sé si puede haber, seguramente en algún caso puede haberlo, un cierto interés en que esto no se ajuste a la legalidad vigente. Pero lo cierto es que no se puede estar así. Uno de los problemas que nos plantea la mala redacción de la orden ministerial es precisamente lo que tú acabas de decir, que no tiene ningún instrumento derogatorio de la reglamentación anterior. Con lo cual estamos conviviendo con la orden ministerial, están conviviendo las normas que la orden no ha derogado tácitamente, pues están vivas, es decir, siguen ahí. Tenemos de la resolución prácticamente derogado casi todo. Me refiero a la resolución de 1986. Está derogado casi todo, menos una norma. Y de las instrucciones de desarrollo están completamente vivas, o sea, esas están enteritas. No, ni las ha tocado, porque no ha tocado ninguna materia que viene
en las instrucciones de desarrollo. Hay un punto de la orden ministerial que es el punto 5.4. Este punto 5.4 está siendo habitualmente citado por las delegaciones de gobierno como, digamos, digamos que la herramienta jurídica que les autoriza, primero, a que los jefes de unidad propongan el nombramiento de los coordinadores en la provincia. Entonces, esto no es así. Esto no es así. Este artículo 5.4 merecería una interpretación oficial. Vamos a verlo, vamos a ver aquí ahora mismo. Porque dice: corresponde a los delegados y subdelegados del gobierno aprobar la estructura territorial de la red a nivel autonómico o provincial, de acuerdo con la propuesta que les formulen los correspondientes jefes de las unidades de protección civil. Hay que determinar qué significa la estructura territorial de la red. Una estructura territorial no creo que tenga nada que ver con el nombramiento de los coordinadores. Y entre otras cosas, porque si se está diciendo que los jefes de unidad les propongan el nombramiento, pues desde luego no estamos cumpliendo con lo que está previsto en la ley del voluntariado, que es la participación en la organización. Entonces nos dejan a un margen, completamente al margen de todo tipo de participación en la organización de la red. ¿Qué podría generar en lo que es la gestión de la REMER esa norma de la ley del voluntariado, la ley 45 del 2015? La ley del voluntariado, en lo que se refiere, me imagino, en aquello que no implícitamente no ejecuta ni las instrucciones ni la orden, claro. ¿no? Bueno, por supuesto que actúa con carácter supletorio, como dice la propia ley. Actúa la ley del voluntariado como carácter supletorio de las normas que regulen las entidades de voluntariado. La REMER es una entidad de voluntariado. Y así lo dice además la propia ley 17/2015, que dice que la participación ciudadana de los voluntarios en las tareas de protección civil se hará a través de estas entidades de voluntariado. Entonces, estas entidades de voluntariado, también lo dice esta misma ley, tienen que funcionar de acuerdo con los principios del voluntariado, desarrollados por la ley. Es decir, todos aquellos principios que la ley del voluntariado establece para el funcionamiento de cualquier entidad de voluntariado, que no estén recogidos en el marco de la orden ministerial y de la antigua reglamentación, tienen que ser aplicados tal como vienen en la ley del voluntariado. Y una de las cosas que se dice ahí es que los voluntarios, de acuerdo con las normas que tenga cada entidad de voluntariado, tendrán derecho a la participación en la organización. Es decir, que tienen que tener una parte activa dentro de la organización a la que pertenecen. Naturalmente, esto es un impedimento para los nombramientos digitales que se están haciendo, le digo digital en el sentido de a dedo, de estos nombramientos que se hacen digitales, pero desde tiempos inmemoriales. O sea, desde que esto, claro, al principio, en el año 84, cuando esto se creó, era lo que se llevaba. El nombramiento recaía a la autoridad gubernativa, te decía fulano de tal y fulano de tal. Hoy hay otras leyes y no se puede seguir aplicando el sistema de antes. Entonces tenemos que evolucionar en ese sentido. Tendríamos que ir a que cada vez se introduzca más claramente en nuestro organigrama y nuestro modo de funcionamiento y en la normativa de la organización, de la red de emergencia, de la Red Nacional de Radio de Emergencia, se introduzcan estos principios del voluntariado, porque es la misma ley la que lo está diciendo que debe de ser así. No estamos hablando de que sea una opinión mía. Yo no estoy dando una opinión ahora. Esto es lo que dice la propia ley. Sí, Y esto no se está haciendo. Quizá tendríamos que estar bajo ese paraguas de No, gestión, es que estamos. de gestión
que debería ser con normas acordes a una institución como es la Constitución, ¿no? Sí, Que, claro, so- por que de supuesto. alguna manera debe ser soberana y presidirnos en todo tipo de actividades y en la regulación de la REMER. Hay un artículo, el artículo 12, que de alguna manera nos incumbe directamente a los radioaficionados colaboradores de REMER. Yo siempre digo radioaficionados colaboradores de REMER porque, a pesar de que algunos no lo piensen, los colaboradores somos todos los que estamos radioaficionados. A pesar de que algunos piensen que no, que somos, bueno, inopinadamente algunos voluntarios que aparecen ahí, no, somos radioaficionados con una licencia y con conocimientos de operativa de radioaficionados, ¿no? Pero ese artículo 12 tiene dos vertientes, ¿no? Dos acepciones que son muy distintas y que creo que es necesario delimitar porque una quizá no está no es muy acertada, ¿no? No ha sido muy Yo creo que acertada a la hora de ponerlo. te estás refiriendo a los puntos I y H. Artículo 12 de la orden ministerial, Sí, los puntos I y H del I artículo y 12. H. Exactamente. Bueno, esto sí es importante hablar de ello, porque esto puede llevar a confusión. Vamos a ver. Aquí encontramos dos puntos que son muy parecidos, que lo que están diciendo es regulando la información o digamos, sí, la información que nosotros podemos tener por el hecho de intervenir en el ejercicio de nuestras funciones durante una emergencia o durante lo que se planifique, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que en el artículo 12, en el punto H, dice que se debe guardar confidencialidad y reserva en relación con las informaciones que obtengan en el ejercicio de sus misiones, así como sobre la información relativa al funcionamiento operativo de la red. Esto es lógico. Aquí no hay nada que decir. Es decir, toda aquella información que nosotros recibamos, porque por nuestras manos va a pasar informaciones de todo tipo, sean las que sean, tengan más relevancia, menos relevancia, tienen que ser protegidas bajo una absoluta confidencialidad, que no es secreto, ¿eh? Ojo, es confidencialidad lo que dice la orden. Confidencialidad por nuestra parte. Pero eso es una cosa, y otra es lo que dice a continuación, en el punto I, que te dice: abstenerse de publicar información sobre las actividades de la REMER en prensa escrita, medios electrónicos de difusión masiva o foros públicos, sin previa autorización por escrito del Director General de Protección Civil y Emergencias. Bueno, vamos a ver sobre esto una consideración muy importante. Antes de continuar con el análisis que pueda hacer de esto, la orden ministerial es un documento jurídico publicado válidamente en el sistema jurídico español. Por lo tanto, tiene fuerza de obligar. Es decir, hay que cumplirla, aunque esté equivocada. Ya haremos luego los correspondientes recursos en su momento a lo que haga falta. Pero de momento hay que cumplirla. Y si nos dice que tenemos que pedir, por ejemplo, para lo que estoy yo haciendo aquí ahora, que estoy hablando de las actividades de la red, de la normativa de la red, hay que pedir un permiso a la Dirección General de Protección Civil. Permiso que tengo también que decir aquí que yo ya lo he pedido, solicitado y rápidamente se me concedió, como no podía ser de otra manera, porque es lógico y así debe ser. Sin embargo, esto que está aquí puesto está mal expresado. Mal expresado porque una lectura no muy profunda de este párrafo, de este punto I, pues nos puede llevar a conclusiones extrañas. Es decir, es que de esto no se puede hablar. Sí se puede hablar. Claro que se puede hablar. Lo que pasa es que no se puede hablar de cualquier manera. Hay que hablar acortándose en las cosas de las que podemos hablar. Si vamos a hablar de lo que el punto anterior nos estaba indicando que tenemos que guardar confidencialidad, evidentemente estamos infringiendo la norma. Y yo no puedo revelar esa información que ha pasado por mis manos sobre un hecho determinado o unas personas determinadas
porque me guste hablar de lo que se ha dicho durante el ejercicio de esas funciones de operador de radio en una emergencia. De eso no puedo hablar en ningún sitio. Sin embargo, yo sí puedo hablar de lo mal hecha que está, por ejemplo, la orden ministerial. Pues claro que sí. Y si encima das una opinión fundada, pues entonces con mejor motivo. Esto puede servir para mejorar, porque todas las opiniones que tengan un carácter constructivo sirven para mejorar las cosas. Y esto es lo que, por lo menos yo lo que he pretendido siempre a la hora de valorar toda esta normativa que tenemos. Pero que me quede claro que la norma hay que cumplirla. Que es en este momento una participación de manera constructiva, Sí, con unos fundamentos, con un conocimiento de causa, y que creo que sí puede servir para quizá en algún momento poner en solfa esta normativa, este artículo que creo que no es acorde, por lo menos en el párrafo I, ¿no? Que de alguna manera incumbe al derecho de expresión, ¿no? Al derecho de poder, sí, a la libertad de expresión, de participación, de corresponsabilidad. Yo lo que digo siempre es que este punto está redactado de una forma inadecuada, porque si lo cogemos tal cual parece desde a primera vista, oiga, esto es inconstitucional, usted no me puede coartar mi libertad de expresión, evidentemente. Entonces, sería chocante que una orden ministerial atacase el ejercicio de un derecho constitucional de un miembro de la red. Esto yo no creo que sea así, ni está hecho con esa intención. Entonces, digamos que es una mala redacción. Yo creo que el límite que tiene, el recorrido que tiene este punto I, está en relación con el punto anterior. Es decir, ¿qué hay que considerar información? Me decía, abstenerse de publicar información. ¿Qué información es esa? Pues mire usted, de la que habla el punto H, que es la que realmente se nos obliga a guardar confidencialidad. Así es. Pero dar una opinión... Ahora, lo que yo sí no estoy muy de acuerdo, porque está demasiado claro escrito y no parece que se pueda evitar, es decir, sin previa autorización por escrito. Bueno, esto ya me parece que ahí se han ya excedido, porque esa petición previa de permiso está chocando... Una censura, ¿no? Una censura previa, implícitamente una censura previa. Claro, estaríamos hablando de la libertad de prensa del año, me parece que es el 60 y tantos, o 1960 creo que es, o 60 y algo. Y ahí nos dice claramente que se prohíbe precisamente la censura previa, la autorización previa, etcétera, etcétera. Es decir, publicar un artículo en un periódico, oiga, que quiero publicar un artículo, oiga, eso está ya, te lo va a decir el redactor, y usted no tiene por qué pedir permiso, porque eso está ya abolido hace muchos años. Entonces esto ha sido desafortunado, en mi opinión. Ha sido desafortunadísimo poner esto así de esta manera, muy desafortunado. Pero entendamos, yo desde mi punto de vista, lo veo que a lo que se está refiriendo, a la información que se está refiriendo este punto, es precisamente la que nos obliga a guardar confidencialidad el punto anterior, el punto H. Si lo entendemos así, coincido. Entonces, claro, pero ya estamos volviendo a lo mismo. Es que esto es casi una interpretación, y quien tendría que decirnos esto tal como lo estoy explicando yo, o de la manera que ellos estimen oportuna, sería la Dirección General. Por eso yo opino que lo que se debería de hacer en todo esto es coger esta orden ministerial, analizarla, que cuenten con nuestra opinión, por favor, que nos hagan partícipes un poco de lo que va a pasar con nuestra organización, porque tengo que decir una cosa que la he dicho siempre por escrito en algunos sitios y que la digo aquí y ahora. La Red Nacional de Radio de Emergencia somos nosotros, los radioaficionados que la componemos. El resto es la estructura del Estado, del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Protección Civil. Pero la REMER somos nosotros exclusivamente. Y sin nosotros no hay REMER. No hay REMER. Habrá cualquier otra cosa, pero no es REMER. ¿Cómo se encuadra la REMER dentro del Ministerio de Interior en el organigrama general?
de protección Bueno, civil, ¿no? O de emergencias. nosotros estamos encuadrados en la dirección, bueno, dependemos directamente de la Dirección General de Protección Civil a través de la Subdirección de Planificación, ¿no? Entonces, y luego nos encuadra el PLEGEM, el Plan General de Emergencias, nos encuadra dentro de las redes de comunicaciones de emergencia, junto con las demás redes de comunicaciones de emergencia que tiene el Estado. Entonces nosotros ya oficialmente en el Plan General, en el PLEGEM, estamos reconocidos como una de las redes de emergencia oficiales del Estado español. Y por lo tanto, esto ha sido a raíz de la publicación del PLEGEM, que se habrá publicado, me parece que hace un año exactamente, es decir, que es muy reciente. Es decir, que antes no estábamos tan reconocidos como estábamos ahora. En fin, yo creo que a la altura de la película en que estamos, digamos, del reconocimiento operativo de la red a todos los niveles, porque además se nos ha introducido en la gran mayoría de los planes de emergencia estatales. Me parece recordar que solo 2 planes no tienen una inclusión de la red de emergencia, de la Red Nacional de Radio de Emergencia, dentro de sus planes. Y se está introduciendo también en los planes de emergencia de las comunidades autónomas. Es decir, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid ya ha introducido, por ejemplo, en el plan contra incendios, el plan contra incendios que se activa todos los años en verano, ya se cuenta con la Red Nacional de Radio de Emergencia entre los grupos logísticos. Y asimismo también se considera en el plan de emergencia para pandemias de la Comunidad de Madrid, también se considera en el mismo grupo logístico. Es decir, se va introduciendo la Red Nacional de Radio de Emergencia en el tejido de las organizaciones de los planes de emergencia en general. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento de poner un cierto orden, sobre todo en la normativa, porque esto es un auténtico desorden, ¿eh? Aquí que haya tanta controversia, que esté tan mal redactadas las cosas, que tengan que entrarse a interpretaciones que luego no las podemos hacer, etcétera, etcétera, pues entonces es un problema muy, muy serio, ¿eh? Muy Todo esto serio. yo creo que en detrimento un poquito del desarrollo, digamos, la insertación dentro de una política efectiva de emergencias y de un baluarte y un activo tan importante como es el activo del colectivo de radioaficionados, que hoy por hoy es la administración, el hecho de que haya mantenido dentro del organigrama de protección civil, quiere decir que, y como tú bien has dicho, se nos ha tenido en cuenta, pero no del todo. Deberían de haberse implicado mucho más en ese aspecto. ¿Qué, qué, Naturalmente, sí. qué diferencia, o estas dos figuras que son importantes en la gestión y en la administración de las emergencias, que son las unidades de protección civil y el coordinador provincial de REMER, ¿cómo se conectan? ¿Son Bueno, esto convergentes? es muy sencillo. ¿Son, son La verdad que divergentes? ¿Hay un engranaje de comunicación? ¿O o por el contrario, a veces hay cierto desencuentro? No sé, háblanos un poco. no, vamos a ver, yo creo que de ese encuentro, pues por supuesto que no hay. Y en la gran mayoría de las unidades de protección civil, muchos de los jefes de unidad tienen claro esto. Cuando yo hablo de esto, es que estoy hablando de las que no lo tienen claro, que son algunas y las hay, ¿eh? Y esas son las que tienen que cambiar el chip. Es decir, adaptarse a algo que es la norma general en casi todas las unidades de protección civil. Hay un informe de funcionamiento de la administración periférica del Estado, el último que tengo conocimiento, que es del año 2020 o 2021, en el que se dice, bueno, pues se hacen evaluaciones anuales del funcionamiento en este caso, de las unidades de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno de toda España. Y cuando se habla de las subdelegaciones de gobierno en aquellas comunidades autónomas uniprovinciales, pues se dice, entre otras misiones, que facilitarán, más es con estas palabras, facilitarán la gestión
de las redes de la provincia, de comunicaciones de emergencia de la provincia, y nombra a la Red Nacional de Radio de Emergencia, las redes PEN, las redes RERAR, etcétera, ¿no? O sea, las redes PEN, que son de los planes especiales nucleares, y las redes de alerta a la radioactividad. En fin, que está diciendo que se facilite la gestión porque se entiende, y es además así se entiende, y así está bien expresado, que la gestión la lleva alguien que está en la organización que corresponde esa red de comunicaciones. En el caso de la Red Nacional de Radio de Emergencia, sus coordinadores provinciales, que son los gestores por ley. Entonces, claro, sustraer esa gestión y cogerla como suya un jefe de unidad, pues no se ajusta a lo que está establecido. Y esto yo creo que ya ni siquiera es una cosa opinable, es que no hay más que leer. Es decir, ¿quién dice la ley que es el gestor? Aquí lo hemos visto, lo acabamos de leer hace un momento. Sí, cierto, cierto. El coordinador provincial. Pues entonces no hay más discusiones. Usted no puede gestionarla, la tengo que gestionar yo, que soy el coordinador provincial. Usted lo que tiene que hacer a mí es facilitarme. Por eso yo le doy a usted todos los datos para que usted los remita, como tiene disciplinariamente que hacer, a la Dirección General de Protección Civil, que es de quienes dependen. Ahí hay unas dependencias también distintas, ¿no? Dependencias funcionales, otras orgánicas, pero vamos, en este sentido, toda esa dependencia es hacia la Dirección General, que es la que tiene que recibir esa información de las unidades. Pero eso no quiere decir que puedan sustraer el derecho que tiene y la obligación que tiene el coordinador provincial de gestionar su propia red en su provincia. Francisco, hay Sí, una cuestión que a veces se hace tediosa, que es la renovación, el alta, la baja de los miembros sí, estoy yo metido ahora mismo. quién está, quién no está. A veces pensamos que Bueno, estamos ahí y a tenemos un veces problema. no. Es triano, sí, es cada 3 años la renovación, Bueno, pero yo a veces lo veo varias algo esto. ocioso, ¿no? Sí, Porque sí. 3 En realidad no años necesitaba ser. parece un periodo demasiado corto, ¿no? Y muy tedioso a la hora de tienes que ir personalmente en algún caso. Bueno, Y eso no bueno, es exactamente así. Una de las formas es esa, la de ir personalmente, pero no es necesario y tampoco estás obligado. Es decir, dice que la norma de la orden ministerial dice que se podrá presentar personalmente, se podrá enviar a través de la página web del ministerio, de la misma manera que se puede pedir el acceso de nuevo ingreso en la red. Bueno, pues esto no es cierto. Porque a día de hoy, y lo he estado mirando hace media hora para ver, digo, a ver si lo han puesto y voy a decir yo que no está puesto, y sigue sin estar puesto en la página del Ministerio del Interior el acceso necesario para hacer la renovación telemática. Entonces, llevamos desde que se publicó la orden ministerial diciendo esto, 5 años, ahora hace 5 años, y no se ha hecho. ¿Cómo estamos con esto? Pues es que, claro, si no se puede hacer telemáticamente, entonces estamos cargando todo ese trabajo a las unidades de protección civil, que otras cosas también tienen que hacer, no solamente dedicarse a la red de emergencia, tienen bastante trabajo, ¿eh? O sea, yo me quito el sombrero con estos funcionarios porque tienen las mesas llenas hasta arriba de trabajo. Y claro, la red de emergencia no debería de ser un problema para ellos, porque si tiene una gestión llevada por el coordinador provincial, solamente en determinadas cuestiones en las que ellos tienen que apoyarles, pues sí, pero no descargar todo ese trabajo ahí porque es que entonces sería brutal. Entre otras cosas, que yo creo que cada 3 años renovar es absurdo. Porque lo suyo sería, vamos a ver, si tenemos un DNI, un documento nacional de identidad, que hay que renovarlo cada 10 años. Y así ya cuando es. llegas a la edad de tarreta como yo, pues cada 5. A partir de los 65 es cada 5. Bueno, pues, ¿por qué no se va a renovar cada 5 años? Es que eso suprimiría burocracia, trabajo para todos, para los coordinadores, trabajo para las unidades, trabajo para la dirección general y sobre todo, también muy importante, por qué no decirlo, un gasto excesivo, porque es un gasto, las renovaciones cuestan dinero. Cuestan dinero dentro de la administración, en tiempo de trabajo, en material que hay que utilizar, luego hay que hacer la acreditación personal para cada uno. Entonces, todo eso, que cada 3 años se esté renovando, es absurdo. Esto habría que ponerlo a 5 años y, por supuesto, renovación telemática, porque la renovación telemática cuesta mucho menos dinero
y es mucho más rápida y da menos carga. Por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones hoy en día para radioaficionados son exclusivamente telemáticos. Sí, sí. Se debería de entrar en ese terreno porque Sí, es que la administración tiende a papel cero, a administración electrónica, digamos, a teletrabajar, yo creo que es el presente ya en muchos casos. Pero todo este mundo de la tecnología, fíjate, estamos hablando de tecnología de la administración. Sin embargo, la varita mágica no nos ha tocado de la tecnología a la REMER. Ha quedado un poquito como fuera. Nosotros estamos está dejados de la mano de Dios administrativa. Distanciada años luz de la, digamos, de la evolución de las tecnologías, las nuevas y las viejas. Es que prácticamente se ha quedado en un cuadro en el tiempo, en una línea de tiempo, yo creo que ya obsoleta totalmente, sí. ¿no? Tenemos problemas por todos los lados, porque tenemos un problema que ya hablamos en la grabación que se hizo anteriormente, el programa que se hizo anteriormente, hablamos de los problemas con las frecuencias de radio. Tenemos un problema muy grande, pero muy grande. La operatividad exige flexibilidad en la asignación de frecuencias. Esto es inevitable. Y si no nos quieren hacer caso a nosotros, por favor, que le pregunten a los técnicos de comunicaciones de la Unidad Militar de Emergencias cómo es posible. ¿Cuántas frecuencias tiene la Unidad Militar de Emergencias? De acuerdo que tienen misiones mucho más con un amplio abanico mayor que lo que pueda tener la REMER, por supuesto, que está circunscrita a una pequeñez al lado de ellos. Pero ellos es que tienen para su sistema de comunicaciones en HF, tienen una banda de frecuencias lo suficientemente amplia para poder adaptarse a la propagación que en aquel momento, en cada momento, tengamos de operación. No, bueno, ahora no podemos ya comunicar porque se nos ha ido la propagación y nosotros estamos en 40 metros y ya la propagación está en 60 metros. ¿Ah? ¿Y qué hacemos? No, es que no tenemos frecuencia en 60 metros. Pues qué bien. O sea, la operatividad queda reducida de chiste a 3 frecuencias de HF en un modo, en USB. Eso es inadmisible. O sea, eso no es operativo. Hay que decirlo así. No sirve para nada. No sirve para nada. Y luego no hay consenso tampoco, Francisco, sobre la frecuencia a utilizar con exactitud. Porque a veces, hace poquito se cambió de frecuencia. Estábamos usando las en 1991 con 7.5 y ahora creo que se cambió recientemente a otra frecuencia, ¿no? No es exactamente así, ¿eh? Eso es una información, eso no está aprobado oficialmente. Eso es que han salido por ahí un catálogo de frecuencias, parece ser, es que te digo que esto no es una información oficial, yo no la he visto escrita en ningún papel. Las que están en un papel escritas las tengo aquí delante, que están en la información que publicó el Ministerio en el manual de la REMER, que todavía sigue por ahí dando vueltas el manual de la REMER, y ahí viene. Esas son las únicas oficialmente que tenemos. Cuando ya me venga con otra comunicación de la Dirección General diciéndome estas son las que han cambiado, yo las aplicaré. Es que tenemos la mala costumbre de coger todo lo primero que nos enseñan por ahí, lo que nos dan. Y hay que andar con cuidado con esas cosas. Lo que está escrito es lo que vale. Para y otra resumir. Cosa, perdón un segundo. El hecho de que unas frecuencias estén atribuidas a la Dirección General no quiere decir inmediatamente que esas frecuencias puedan ser utilizadas por la Red Nacional de Radio de Emergencia. Son dos cosas distintas. Porque la Dirección General tiene más servicios de comunicaciones. Nosotros, la REMER, somos una red más ahí dentro. Y luego, dentro de la Dirección General, hay otros servicios que precisan comunicaciones y que tienen sus frecuencias. Entonces, el que se tengan a nombre de la Dirección General o estén asignadas a la Dirección General no quiere decir que puedan ser utilizadas por la REMER. Por eso nosotros tenemos que tener una comunicación oficial que nos diga estas son las frecuencias que ustedes pueden utilizar. Y a día de hoy, las únicas que legalmente están autorizadas son las que están publicadas en estos manuales. Si tuviéramos que hacer un ejercicio de aportar sugerencias, mejoras, algunas de ellas es evidentemente que ya las has apuntado durante la charla, pero si tuvieras que hacer algunas de orden operativo, de orden organizativo, funcional, es
etcétera, ¿qué puntos abordarías? Si tuvieras Yo creo que el la punto posibilidad de hacerlo y de llevarlo a la práctica, obviamente. Sí, además las reformas que precisa la red no son complicadas ni extrañas. Es decir, no hay que hacer inventos extraños. Es simplemente adaptar la normativa a lo que está establecido en la regulación vigente, la legislación vigente que nos afecta. Solamente eso, nada más. Y además luego darle una estructura. Hay que superar ya esa estructura antigua, provinciana, que se estableció en los años 80. Estamos en la España de las autonomías, con unas autoridades autonómicas que tienen competencias en materia de protección civil. Ya la REMER no es el complemento de la red de mando de la Dirección General. Eso ha dejado de serlo. Lo dice la propia orden ministerial. Ya no es eso. Y además, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil nos dedica en su artículo un apartado concreto, que es el 4, en la que dice que podrá complementar a otras redes de protección civil. Y lo dice en términos generales, genéricos, con lo cual hay que deducir de esa ley que ese término que lo utiliza ahí es porque cualquier servicio de protección civil que precise el complemento de la REMER se lo podrá dar. En una palabra, que la red tiene que entrar más allá de lo que hasta ahora ha estado. Entonces, ¿eso qué precisa? Pues precisa una renovación del cuadro, digamos, de la pirámide de mando que tiene la red. Y cuando hablo de la pirámide de mando, estoy hablando del coordinador nacional REMER hasta el último voluntario de los que estamos aquí participando. Exclusivamente. No hay más red de mando en la REMER que la del coordinador hasta el último. Las demás son autoridades gubernativas, pero no mandos de la red de emergencia. Los coordinadores son los que, digamos, conectan a todos los voluntarios con las operaciones. Y las operaciones nos dan las instrucciones la autoridad competente. Hay que saber separar esta situación, porque si no hacemos un batiburrillo ahí terrible. Y esto hay que tenerlo claro, bien separado. Entonces, deberíamos de pasar a un plano más allá. En primer lugar, la coordinación hay que ampliarla. No puede haber solamente coordinadores provinciales. Tiene que haber un coordinador provincial, por supuesto, pero además tiene que haber un coordinador autonómico. Y además tiene que haber coordinadores locales. Hay localidades que no son capitales de provincia y que tienen algunas localidades, yo hablo siempre de Madrid y Barcelona, que tienen más población que muchas capitales de provincia de otras provincias de España. Cierto, sí. Estamos hablando de ciudades de 200 y 250.000 habitantes. Que hay provincias ahí, como yo soy de Lugo, y en Lugo me parece recordar que la población anda por los 90.000 habitantes. Entonces, claro, un pueblo como Getafe, que es donde yo vivo, que tiene cerca de los 200.000, pues fíjate tú, mucho más que una capital de provincia. Entonces, esos coordinadores y coordinadores locales son fundamentales. Entre otras cosas, porque conocerían, porque viven allí, están relacionados con las autoridades locales, o deberían de estar relacionados con las autoridades locales, conocen todos los problemas, conocen los mecanismos, los medios, los recursos, todo. Y eso es importante para la operatividad de la red. Porque luego, a la hora de tener que poder dar un servicio lo suficientemente efectivo, es mucho más sencillo y cómodo cuando conoces el medio donde tienes que desarrollar tus operaciones, que no, de repente llega allí un señor que no ha visto ese pueblo en la vida. Y bueno, ¿qué puede saber de cómo funciona esto? Es decir, son muy importantes las relaciones que tenga el coordinador con las autoridades locales, y esto lo puede hacer perfectamente un coordinador local. Y los coordinadores autonómicos, pues no, yo creo que no hace falta casi ni decirlo, porque en autonomías con muchas provincias, pues es una locura, ¿no? Una emergencia. Ya no vamos a hablar de una emergencia de nivel 3 a nivel nacional, sino una emergencia que se quede en el nivel 2 autonómico, sin llegar al 2+, que le llaman ellos, que ya tiene que recurrir al exterior de la comunidad. Una que se quede dentro de la comunidad, donde el director del plan es el presidente de la comunidad o de la delegación que tenga en el responsable de protección civil. Bueno, pues ahí 8 coordinadores provinciales, aislado cada uno por un lado. No, hay que tener
un coordinador autonómico que pueda servir de puente con las autoridades autonómicas. Y a la vez, y este es un punto novedoso que yo propuse y que, bueno, hemos estado bien valorando, que creo que además entra dentro de lo que se establece en la política de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que es una labor de inspección. Es decir, los coordinadores autonómicos, además llevarían una labor inspectora del funcionamiento tanto de la administración, desde nuestro punto de vista, de cómo es la relación con la administración, de también interna, de ver cómo funciona pues el conjunto de los voluntarios en cada provincia. Y después, a nivel autonómico, establecer pues las medidas que sean necesarias para que se corrijan las desviaciones y los problemas que pudiera haber. Eso es imprescindible. Y así evitaríamos que cada uno ande trabajando como le parece, porque hay casos verdaderamente preocupantes. Es que, primero, porque esto da pie a que la gente se imagine cómo tiene que funcionar en su provincia. No hay que imaginar nada, te tienen que decir cómo tienes que hacerlo. Y eso tiene que ser una labor coordinada. Y quien tiene obligación de coordinar eso son los coordinadores, en este caso, autonómicos con sus provinciales. En el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, pues sería el coordinador provincial, haría esas funciones. Como tiene lógica, ¿no? Porque ahí no vamos a nombrar a otra figura que no tiene sentido. En ese caso sería el propio coordinador provincial el que llevaría. Salvo, y digo salvo porque además la Administración del Estado también ha hecho esta salvedad. Salvo Madrid. En Madrid es la única comunidad autónoma en la que tiene delegado del gobierno y subdelegado del gobierno, cuando en las demás comunidades autónomas uniprovinciales el delegado del gobierno asume las competencias del subdelegado. Por lo tanto, no hay subdelegado. ¿Por qué es en Madrid? Porque Madrid es un caso especial. Que sus circunstancias de capital de la nación, de sede de todas las grandes instituciones administrativas, Senado, Parlamento, en fin, todo esto lleva pues una situación especial y que ahí tendríamos que tener en Madrid, aparte del coordinador provincial correspondiente, un coordinador autonómico, porque es que Madrid tiene poblaciones que son enormes. Entonces, ahí los coordinadores locales, el autonómico y el provincial, iban a tener trabajito para todos. Eso no faltaría trabajo, y hablo de Barcelona exactamente igual. Estaríamos en Barcelona, el autonómico no son uniprovinciales, pero vamos, quiere decir que el caso de Madrid es muy especial y en el que ahí sí se justifica que haya un coordinador autonómico y un provincial. Entonces, con este esquema de funcionamiento, primero nos pondríamos de acuerdo con la división administrativa del Estado. Y se facilitaría muchísimo pues, la fluidez entre autoridades administrativas, tanto sean nacionales como autonómicas, y los coordinadores de la REMER. Una pregunta que me surgió con el anterior programa, pero quiero que ponerla en, A ver qué me va a preguntar. no en solfa, sino poner a tu criterio, exponer a tu criterio qué significa la palabra REMER. Es en plural emergencias, es emergencias estatales, es una red, es un organismo. Como bueno, te refieres a la definición. La definición, porque había dispares, otra de las lindezas. acepciones muy dispares y se arrojó demasiadas dudas sobre eso. Y a ver, ¿qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece a ti? Aunque sea un término aséptico o semántico que a lo mejor no es... Vamos a ver, vamos a diferenciar. La palabra REMER es un acrónimo que se ideó en su día, en el año 84, cuando nació la red radio de emergencia, pues el acrónimo se le puso REMER. Punto. Ese es el nacimiento del acrónimo. Pero ¿cuál es la definición de la REMER? Que ese sería el punto álgido. Ahora tenemos una definición curiosísima en la orden ministerial, en la que dice que la Red Nacional de Radio de Emergencia es una red. Digo, vamos a ver, ¿cómo definimos la red como una red? Vamos a ver. Entonces, claro,
Las instrucciones y la resolución del año 86 dicen, bien dicho, es una organización. ¿No? Es una organización, pues claro, es una organización, y yo añadiría, aunque no lo pone por ningún lado, gubernamental. Porque hay organizaciones no gubernamentales y en este caso es una organización que organiza el gobierno, es decir, una organización gubernamental. Entonces, habría que matizar un poco esta definición, que lo que está, digamos que de lo que habla es de una misión y no está definiendo a la red, sino está diciendo cuál es una de sus misiones. Vamos a ver cómo lo dice claramente para poderlo ver y no hablar de memoria, que muchas veces la memoria pues nos juega malas pasadas. La definición oficial de la REMER es: se constituye como una red de ámbito estatal, alternativa y complementaria a otras redes de comunicaciones utilizadas por la Dirección General de Protección y Emergencias del Ministerio del Interior. ¿Qué le vemos de malo a esta definición? Pues primero, que no dice lo que es. Aquí tiene que decir, es una organización, yo lo pondría así, una organización gubernamental que se constituye como entidad de voluntariado de los radioaficionados españoles. Y si quieres entramos en el tema de lo que pone de y extranjeros, que es un tema interesante. ¿Eh? Sí, yo creo que también. Sí, podemos entrar a tocar eso si tenemos tiempo, no sé ni cómo vamos. Sí, yo creo que nos quedan ahí unos minutos, si quieres ampliar Entonces, o habría que aportar. decir, de radioaficionados españoles, cuyas misiones son tal y tal y tal. Vale, muy bien. Pero es que eso que acabamos de decir, ¿qué es? Una organización gubernamental que se constituye como una entidad de voluntariado de los radioaficionados españoles y su participación en las labores de protección civil, etcétera, etcétera. Eso es lo fundamental, porque eso es lo que está pidiendo la ley del voluntariado, la realidad, que es una organización gubernamental, y es decir, nos estamos ajustando a la reglamentación. Bueno, que vamos al tema del tema de los radioaficionados extranjeros. Sí. Dice la orden ministerial, vamos a ver cómo lo dice, está compuesta, vamos a ver dónde nos lo dice. Podrán pertenecer a la red, ¿no? Esto es. Donde habla en el artículo 8, donde habla de las condiciones para el ingreso y permanencia en la red, en la REMER, podrán ingresar en la REMER los ciudadanos españoles y extranjeros mayores de edad y residentes en España que sean titulares de una autorización de radioaficionado, etcétera, etcétera. Esto tiene mucha miga. ¿Por qué? Porque así lo leemos así y pasa desapercibido. Y a lo mejor dice, hombre, los extranjeros no. Dice, ya estás tú con la homofobia, porque enseguida te cascan homofobia, sí. Que si tal, que si tú... No es homofobia. ¿Qué dice la ley del Sistema Nacional de Protección Civil? No me quiero equivocar, voy a leerlo. En el preámbulo de la ley, nos dice ya, vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver dónde nos dice esto. A ver. La ley regula un conjunto mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en materia de protección civil. La ley establece que todos los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre los riesgos colectivos que les afecte, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos, a recomendar conductas para prevenirlos y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias, que se configura también como un derecho. ¿Para quién? Para los ciudadanos españoles. Y ahora viene la pregunta. ¿El extranjero residente en España es un ciudadano español? Pues no lo es. Es un extranjero que tiene un estatus en el que se le conceden derechos similares, iguales que a los españoles, a los nacionales españoles. Yo entiendo que la protección civil arrastra
tiene aparejado intereses nacionales, intereses de protección de bienes, intereses que a veces pueden estar en contradicción con los intereses de nacionales de otros países. Por decir extranjero, ¿no? Pero son nacionales entonces, de otros países. Eso es lo que está haciendo un radioaficionado cuando pide entrar en la red de emergencia. Está ejerciendo su derecho, el derecho que le da la ley, a participar en las labores de protección civil. Todos los radioaficionados españoles tienen derecho a participar en las labores de protección civil, porque lo dice la ley en el artículo 7. Los ciudadanos tienen derecho a participar, directa o a través de entidades representativas de sus intereses, en la elaboración de las normas y planes de protección civil, en los términos que legal o reglamentariamente se establecen. En el punto número 2 dice, la participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado. Estamos hablando de los ciudadanos. El extranjero residente no es un ciudadano. Ser ciudadano significa estar en el pleno ejercicio de todos tus derechos civiles. Y, por ejemplo, a un extranjero hay un derecho civil, que es el de participar en las elecciones generales. Que bueno, hay a veces, depende de que son, sí, hay tratados de reciprocidad, pero en algunos casos no. Concretamente, ningún extranjero lo tiene. De todas maneras, contempla lo que es derecho-deber, ¿no? Porque también luego tienes deber a socorrer, a colaborar. Sí. También. Luego la ley establece normas para todas las personas. Cuando habla de todas las personas, todo el mundo está incluido. Pero cuando te dice los ciudadanos, ojo, esto es una cosa especial. Porque el ciudadano es un nacional que goza de la plenitud de sus derechos constitucionales. Por ejemplo, un nacional español que ha sido condenado por la comisión de un delito y dentro de esa condena se le retira el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, como es el derecho a voto, por poner un ejemplo, deja de convertirse en ciudadano, ya no es ciudadano, es nacional. La nacionalidad eso no la va a quitar nadie, pero no es un ciudadano. ¿Por qué? Porque no está en el ejercicio de todos sus derechos constitucionales. Así es. Entendemos entonces decir que un extranjero puede participar en igualdad de condiciones que un radioaficionado español, con todos mis respetos, y digo aquí que no es una cuestión homofóbica ni muchísimo menos, es una cuestión legal, es un error, porque está usted contradiciendo lo que dice la propia ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que es que ese derecho a la participación que habla en el artículo 7, oiga, aquí dice que está reservado a los ciudadanos españoles. De todas maneras, no sé si hay la participación a quien no lo es. En términos comparativos o de asociaciones o organismos en otros países, yo no sé si existirá un reconocimiento recíproco, ¿no? Me imagino que no. No hay que confundir los términos. Una cosa es la reciprocidad que puede haber entre países mediante tratados en el tema referente a las licencias y al ejercicio de la radioafición, que eso es otra cosa. Y otra cosa es el derecho que tengas a participar en este país en las labores de protección civil. Ojo. Sí. Además, no se está refiriendo a nosotros exclusivamente, sino se está hablando de todas las participaciones de los ciudadanos. Una cosa, Francisco, que siempre me llamó la atención, y hablando con un colega, con Emily, de Lleida, me comentó que al principio hicieron un ejercicio, intentaron hacer un ejercicio de cobertura y todo eso, se llamaba GRT, se llama GRT todavía, y lo propuso la REMER, pero cuando le dijeron que tenían que participar estaciones francesas y portuguesas, que son dijeron, no, es que esto puede crear bueno, no tiene nada que ver con la participación de la REMER, sino la coordinación a lo que es a nivel de península y de países limítrofes, ¿no? A la hora de planificar una emergencia, ¿no? Eso ocurrió en un momento porque, claro, la REMER lleva ya 39 años funcionando y ha pasado por muchas fases. Muchas fases, desde las primeras fases cavernícolas en las que estábamos ahí en la caverna de todo esto, a otras fases en las que ya se ha empezado a introducir el sistema de protección civil europeo. La Unión Europea tiene unos mecanismos de protección civil que ahora ya permiten establecer la coordinación y permite la cooperación y la coordinación entre los países de la Unión Europea.
Entonces, dentro de ese marco, se hizo hace unos años aquí un ejercicio que se realizó en Madrid, internacional, dentro de la Unión Europea, en la que participaron por representantes de todas las instituciones europeas de protección civil. Cuando se intentó hacer este asunto, pues aquello no estaba bien desarrollado y por lo tanto pues no se podía entrar porque no podías entrar en otra área fuera de la frontera porque eso era complicado, ¿no? Pero ahora mismo, y dentro de los mecanismos que están establecidos en la propia Unión Europea de protección civil, sí se puede hacer y de hecho ya se ha hecho, ¿eh? Lo que pasa es que ahora quedó este ejercicio quedó como un ejercicio, por cierto, muy interesante y que está muy bien, ¿eh? Funciona muy bien y yo lo he hecho alguna vez y quedó, pero ya en una actividad para radioaficionados, al margen de la protección civil. Muy bien, Francisco, no quiero ocupar más tu tiempo. Bueno, Sé que esto solamente me quedaba decir una cosa sí, si quieres añadir algo. esto da más de sí, mucho más de sí, ¿eh? Porque tenemos por aquí muchas cosas. Tendríamos que hablar un día del reglamento sancionador. Reglamento sancionador que está en las instrucciones de desarrollo del año 86 y que la orden ministerial ni siquiera lo ha comentado, es que ni siquiera lo toca. O sea, creo que todavía tenemos mucha tela que cortar aquí. Sí. Como final Bueno, de sabes que posición. están abiertas las puertas en cualquier momento. Ya tenemos un canal de comunicación estable y que Sí. podemos utilizar Es en más, yo cualquier animo momento. a todos aquellos compañeros que quieran conectar conmigo, les dejo aquí mi correo, es qsl@remer28.es. Ahí me pueden enviar las dudas, comentarios que quieran y yo creo que la participación de todos es importante. Y tenemos que conseguir que la participación sea total, es decir, yo creo que habría que coger, y con esto termino, coger este boletín, esta orden ministerial, revisarla, volverla a publicar, ampliada y corregida, y entonces dar un estatus jurídico a la Red Nacional de Radio de Emergencia adecuado, que se adapte a la Constitución española, al ordenamiento jurídico y al respeto de nuestros derechos y a la exigencia de los deberes que tenemos que tener. Pero que esté todo claramente planificado. No como ahora, que es un auténtico, bueno, esto es una mina para un abogado. Sí, Aquí hay claro. tela que cortar, claro. Yo creo que has roto esa lanza en pro de la participación. Este gesto, este momento que has dedicado a difundir tu opinión, bastante acertada, yo coincido en muchos Es un aspectos. momento largo, porque esto ha Y, durado 5 años. y la verdad que creo que es el momento de darle voz, de darle al colectivo de colaboradores, de darle voz y utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance de comunicación. Yo estoy suscrito a muchísimos grupos de Remer, incluso en Facebook y en WhatsApp, y realmente veo la actividad, ¿no? Y a veces me quedo desconcertado con lo que has dicho de ese artículo, que bueno, que tú estás ya de alguna manera exento, ¿no? Por esa que has acatado la norma, ¿no? Hombre, es que eso creo que Pero lo primero que tenemos que hacer, yo creo que en cualquier conducta dentro de la sociedad, es cumplir la ley y después la criticamos. Pero primero la cumplimos, así ¿eh? es. Cumplirla para poder criticarla. Y que se cambie, si está mal hecha, que se cambie. Lo que no podemos hacer es, desde el incumplimiento, no se puede pedir el cambio de una norma. Claro. Es que ese es el error. Hay que utilizar la ley para cambiarla, no ir en contra de ella y después intentar que la cambien, porque entonces te va a decir, ¿qué pidió usted contraviniendo las normas? El primero que tiene que hacer usted es cumplirlas. Y tiene razón. Muy bien, Y hay pues unos mecanismos que permiten creo que cambiarlas. has abierto una senda muy importante de comunicación, de corresponsabilidad de los que estamos aquí. Claro. Y que creo que va a ser bien acogida, que la administración creo que al final con buen criterio o mejor Confío en que criterio que sí. hasta ahora la Se vea va a menos secundar, la va a debate. secundar. Es que hay que abrir el debate sobre esto. Exacto, hay que abrir un debate correcto. Muy bien, Francisco. Nosotros llevamos, perdóname, José, el grupo de compañeros que estamos trabajando en esto desde hace ya 5 años, llevamos pidiéndole a la Dirección General
que organice un congreso de la Red Nacional de Radio de Emergencia Nacional, en el que se debatan todas estas cuestiones y de la que se puedan sacar las conclusiones que lleven a una reforma completa de la Red Nacional de Radio de Emergencia. Lo llevamos pidiendo y ni siquiera nos han contestado, nunca. Sí, yo creo que un plenario sería necesario ahí. Y hoy no es necesario ya son muchos años no hay ahí a rémora de la administración, que a veces desafortunadamente no ha tenido mucho acierto a la hora de organizarnos legislativamente. No ha sido. Además, con el agravante de que se ha puesto siempre, es que ir a Madrid a un congreso, eso cuesta dinero. Vamos a ver, se pueden hacer los congresos personalmente y participar en ellos telemáticamente. Hoy hay medios para eso. Sí, tenemos medios a nuestro alcance. No es una excusa para no organizarlo. Y el Ministerio del Interior, la Dirección General, tiene los medios, me consta que tienen los medios necesarios para poder hacer esto, y no es tan grande el dispendio que se precisa. Es una cuestión de voluntad. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y por supuesto, te tomamos la palabra porque quedan ahí algunos flecos pendientes para en otro momento. Yo creo que compañeros que pongan temas de los que quieran que se hable. Sí, yo bueno, estaré atento y creo que se van a suscitar mucha controversia, ¿no? Quizá también mucha gente que, como hasta ahora, han suscrito y plenamente, ¿no? Han convenido contigo en todo. Así que, nada, agradecerte que hayas tenido este tiempo con nosotros y te emplazamos en otro momento cuando sea posible. Gracias y hasta otro momento. Muchas gracias, José. Un saludo. Adiós. 33.